como ustedes pueden, record in progress, ya escucharon todos. Así que sonrían, les están grabando. Aquí en México hay, bueno, ya saben, un problema, digamos que más o menos serio de seguridad pública. Y todas las tiendas en donde ustedes entren, hay un letrerito en donde dice, para que pues nadie se atreva ahí a hacer cosas, sonríe que te están grabando. Bien, pues hoy todos sonrían porque nos están grabando. Buenos días hasta Alemania. Veo que hay Elke Bacherer nos está viendo. Saludos a España, saludos a Italia, que ya también vi que por ahí andan alguien de por allá, en el continente europeo, en todo Centro y Sudamérica, en México, y por ahí también vi a alguien que ya se conectó de los United States. Muy bien, pues bienvenidos. Hoy les tengo una plática muy sencilla, pero es muy importante, ¿saben? Porque si nosotros logramos definir alguna cosa, nosotros podemos definir y darle una definición y entonces referirnos a algo de manera mucho más precisa, que es justamente cómo nos comunicamos. Nuestra comunicación mejora de acuerdo con la capacidad que nosotros tenemos para definir las cosas. En medicina en particular, ustedes saben que si nosotros podemos definir una enfermedad, pues definiremos su diagnóstico. La definición de una enfermedad es igual a hacer un diagnóstico, y para el médico hacer un diagnóstico es muy importante. Como saben también, los médicos hablamos un lenguaje un poco incomprensible porque se trata de un montón de raíces grecolatinas. Y para dar comienzo, vamos a ponerle algo de diversión a esta plática. Voy a compartir ya con ustedes la pantalla. Ahí la tengo. Y ya les estoy compartiendo. Espero que estén viendo ya ustedes la pantalla. Muy seguramente sí. Me voy a permitir aquí ver que, buenos días familia, doctor Felipe desde Perú, también en todo Centro y Sudamérica, muy interesante. Entonces, ya veo que también está por ahí nuestro super líder Camilo Castro, listísimo para aprender alguno que otro concepto. Eso es muy interesante, ¿saben? Por eso les he dicho todas las veces que he tenido la oportunidad de comunicarme con ustedes, que ustedes son definitivamente mi mejor audiencia. Cuando yo daba pláticas ya saben, científicas en alguna parte del mundo, y les voy a decir que a mí me tocó justamente hablar un poco de nutracéutica, incluso en uno de los auditorios del Boston Children's Hospital, parte de la escuela de medicina Harvard. Pues de pronto se encuentra uno con personas médicos que todos están bien cansados, porque todos están desvelados, porque todos están ahí en la tremenda, en una vida que nos envuelve, y sucede que aprovechamos las reuniones científicas para ir a dormir un poco. Entonces nos echamos una pestañita ahí aquí en México se dice, nos echamos un coyotito, quiere decir que una dormidita así, un ratín, ¿no? Y bueno, la mayor parte de los médicos, imagínense, un montón de científicos bien cansados, cuando empiezan a escuchar alguna plática se duermen. En cambio, aquí yo tengo la mejor audiencia posible, porque está participando aquí en el chat, los veo a todos despiertos, ya habiendo tomado un rico café rice, etcétera. Bueno, compartiré. Cuando nosotros vamos a un médico, miren, la mayor parte de las personas no quiere ir al doctor porque teme recibir una mala noticia. Y no solamente así como para hacerse un chequeo, ¿no? Siempre uno llega a la oficina, al consultorio del médico y les dice, y pues tienen un poco de miedo porque quién sabe si nos va a dar una buena o mala noticia con respecto a nuestra salud. Curiosamente, nos hablan con un lenguaje técnico. Y hoy vamos a ver qué cosas son nutracéuticos, y entonces, cuando nosotros nos dirigimos así con nuestros socios, consumidores o algún candidato para que conozca nuestros productos, de pronto no nos entiende qué cosa es un nutracéutico y qué cosa es un nutracéutico no trópico y que por qué me hablas así si tú no eres médico. Bueno, el punto es que ustedes hoy se están convirtiendo en asesores de salud, y eso es muy interesante y muy bonito porque vamos haciendo un proceso de educación para que las personas empiecen a entender estas cosas. Y saben, curiosamente ustedes van a ver un par de definiciones que cuando se les he preguntado a algunos colegas no me pueden contestar.
Eso es sorprendente. ¿Cómo dijo que dijo? Se llama esta plática. Definiciones y terminología. O sea que hoy vamos a hacer algo muy ligero y digerible, además de divertido, para que podamos entender todos. Los médicos siempre hablamos un lenguaje técnico, una forma común de comunicación. Está llena de tecnicismos y de términos incomprensibles para la mayor parte de las personas. Todos están derivados de raíces grecolatinas. Por ejemplo, logos quiere decir tratado. ¿Qué tiene que ver logos con tratado? Ni siquiera se parecen esas palabras. Cronos, con tiempo. No, ya la mayor parte de las personas lo sabemos. Sabemos que, por ejemplo, cronología de una enfermedad. Y nos damos una idea de qué cosa es la cronología de una enfermedad, pero la verdad es que pocas veces comprendemos eso. Álgico. ¿Cuál es su sitio más álgico? Y entonces la gente, ¿qué? Pues será la sala de mi casa, pero resulta que álgico es que duele. Así que bueno, hoy vamos a ver solo un grupo de terminologías, porque como ustedes pueden imaginarse, el lenguaje médico es muy, muy, muy amplio. Entonces, pues muy incomprensible. Bien, vamos a empezar con algún grupo de definiciones. Adivinen qué. Le pregunté a un grupo de colegas qué cosa era la salud. ¿Y saben qué? No supieron. Muchos me decían, no, pues la ausencia de enfermedad. Ah, sí, claro, como la oscuridad, ausencia de luz, ¿no? O algo así. Es muy raro, pero de verdad que muchas personas no supieron definir esto. Y busqué entonces en el diccionario de la lengua, de la Academia de la Lengua Española, y decía: estado en el que un ser u organismo no tiene ninguna lesión ni padece ninguna enfermedad y ejerce con normalidad todas sus funciones. Háganme el mentado favor. Parece una definición de político, pero resulta que como que un ser u organismo que no tiene ninguna lesión, o sea, alguien que no está lastimado está sano, ¿no? Ni padece ninguna enfermedad. Es decir, que primero definimos a la salud basándonos en la enfermedad. Y eso es un error muy tremendo de los médicos. Porque entonces no sabemos exactamente qué cosa es la salud. Bien, ahí va la definición de la OMS. Es el estado completo de bienestar física, mental y social. Esto es lo que piensa la Organización Mundial de la Salud. Imagínense, un estado completo de bienestar físico, mental y social. Bueno, ¿y qué es bienestar? Cada uno puede decir que se siente bien. ¿Y qué tal si tienes hipertensión y nunca lo has sabido? O que tu colesterol está alto y pues ni cuenta te has dado. No sé si me están escuchando bien, porque aquí parece que el micrófono me da una indicación de que suena poquito. ¿Me están oyendo? Si ustedes me están escuchando, les agradeceré que me manden un chat diciéndome si está bien el audio. Bueno, perfecto, muy bien. Entonces, el estado completo de bienestar físico, mental y social. Un poco mejor la definición, ¿no les parece? Pero ¿qué es bienestar? Además, un bienestar social, ¿a qué se refiere con eso? Entonces, pues 126 millones de mexicanos estamos sin salud porque en nuestro bienestar social no es el que quisiéramos. ¿Se pueden imaginar entonces qué clase de definiciones son estas? Bien, para ver cómo está la cosa, muchas gracias por avisarme que sí se escucha bien. Vamos a ver cómo es la definición que encontré de lo que piensa la Ayurveda con respecto a salud. Y dice la Ayurveda: la salud es el resultado. Y efectivamente, para empezar, la salud es un resultado. Nuestro peso es un resultado. Nuestras finanzas son un resultado. Y esta es la definición que más me ha gustado de salud, desde el punto de vista de la definición más completa y más como perfecta. En la Ayurveda entonces dice que es el resultado de un perfecto estado de equilibrio del medio interno y el medio externo de un ser vivo. Y creo que esa es la más completa y perfecta definición. Ahora que sabemos nuestras interacciones con epigenética, con nutragenómica, con las relaciones que tenemos con el medio ambiente, y que nuestra salud no solo depende de que físicamente estemos bien, sino que emocionalmente estemos bien, sino que espiritualmente estemos bien. Y eso lo hemos podido ahora estudiar gracias al estudio de los centenarios y los supercentenarios, que nos permiten saber por qué ellos son tan saludables y llegan a ser tan longevos. Bien, pues aquí lo tienen: una salud espiritual con un silencio interior y una paz que puede sentirse, ejercicio físico, el cuidado del medio ambiente y una comida que es
la apropiada. Más definiciones. Cuando entonces le preguntas a alguien qué es la enfermedad, entonces te puede decir, pues es ausencia de salud. Sí, pero eso no define ninguna cosa. La OMS dice que es una alteración o desviación del estado fisiológico, imaginen, de una o varias partes, y fisiológico quiere decir el estado de función. Por eso les decimos que si llega un paciente a consultarnos y nos dice, oye doctor, es que fíjese que me duele, no, es que su fisiología se alteró. Y entonces la persona solo se puede rascar la cabeza diciendo, ¿qué me está diciendo este señor? Bien, la alteración o desviación del estado fisiológico, o sea, de su función, en una o varias partes del cuerpo, por causas en general conocidas, manifestadas por síntomas y signos característicos cuya evolución es más o menos previsible. ¿Se pueden imaginar? Creo que hasta me dolió la lengua de decir esta definición, que está confusa y no tiene ninguna, no aterriza ninguna cosa. ¿Y eso qué es de la Organización Mundial de la Salud? La Ayurveda dice que es el resultado de la pérdida del equilibrio interno y externo de un ser vivo. ¿Y por qué les hablo de estas cosas? ¿Y por qué les hablo de equilibrio? Hay dos condiciones con las que la nutracéutica definitivamente mantiene nuestro equilibrio, tanto interno como externo. Y son, una, la señalización celular. Ahorita veremos qué es eso. Y dos, la regulación. Son tan importantes estos dos factores que ustedes van a verlo en una plática que tengo que es muy interesante, en donde dice la regulación. La regulación es la norma número uno del equilibrio en todo el mundo entero y en el universo. Bien, si consideramos que nuestra salud es el resultado de un equilibrio del medio interno con el externo, de un perfecto equilibrio, y la pérdida de este equilibrio se convierte en enfermedad, entonces nuestros sistemas reguladores, como el sistema endocannabinoide y nuestros sistemas de NRF2, que es un sistema antioxidante, y NT, que es un sistema inflamatorio, la regulación y el equilibrio de estos sistemas nos mantienen longevos y además en un estado de salud. ¿Se pueden dar cuenta la importancia tan grande de la actividad que ustedes hoy están haciendo, educando a las personas con el uso de nutracéuticos, con un cambio de estilo de vida, etcétera? El mejor y más saludable estilo de vida lo llegué a encontrar justamente aquí en el Network Marketing, particularmente con Sri antes y ahora con Silis. Bien, homeostasis. ¿Y qué significa homeostasis? Fíjense en la definición. Conjunto de fenómenos de autorregulación. Ahí está la clave de este asunto. Esta es una de las mejores definiciones de salud, por lo tanto, si la salud es homeostasis porque es equilibrio, esta es la verdadera definición de salud. Es un conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia o precisa constancia en la composición y propiedades del medio interno de un organismo en comunicación con el medio externo. Está complicada y difícil, pero en realidad eso es lo que quiere decir la homeostasis, que han escuchado muchísimas veces, porque nuestro sistema cannabinoide endógeno y los cannabidióticos procedentes de los fitocannabinoides, como les dicen, que son más bien hoy cannabidióticos, cada rato va a cambiar esto porque el conocimiento del sistema cannabinoide endógeno es cada vez más amplio. Eso significará que la regulación que ejerce el sistema de nuestro tejido nervioso sobre nuestras funciones y nuestros tejidos dan una clave para mantener la salud. Es por eso tan importante la suplementación nutricional con este tipo de compuestos cuando se nos han agotado. De hecho, hasta ni siquiera necesitamos que se nos agoten. Lo importante es saber que si nosotros proveemos a nuestro cuerpo de todo lo que necesita, entonces este va a funcionar perfectamente bien y mantendrá un equilibrio. Homeostasis es igual a equilibrio. Homeostasis, por lo tanto, es igual a salud. Es una característica de los seres vivos, dice la OMS, que lleva al organismo a regular, y aquí ya la OMS ya le atinó, las diferentes funciones que tienen lugar en o sea, en el cuerpo, para mantener un ambiente interno estable frente a un ambiente externo inestable. Ya no estoy muy bien de acuerdo con los expertos de la Organización de la Salud. Imagínense, Organización Mundial de la Salud diciendo estas cosas. Yo creo que todavía no conocían algo acerca de epigenética. Bien, entonces la homeostasis en esta ilustración como buena
intercomunicacional y de su ser físico que ocurre al mismo tiempo, todo el bendito tiempo, mientras ustedes estén generando algo que se llama interacción. La interacción de ustedes con 5 cosas fundamentales: la interacción con personas, con circunstancias, con hechos, con cosas y con seres, incluyendo la comida, dará como resultado un perfecto estado de salud y un balance que se busca, que es, digamos, que la búsqueda incansable del ser humano. Y hay otra palabra que se llama alostasis. ¿Y qué significa alostasis? Pues la alostasis es un concepto muy dinámico. Es la necesidad a la que se ve forzado un organismo a cambiar los puntos de estabilidad con el fin de mantener una adaptación ante las demandas constantemente variables, con lo que implica lograr un nuevo equilibrio. Esto es muy interesante. La Ayurveda ya lo decía. Si nosotros tenemos un equilibrio interno en concordancia y armonía con nuestro equilibrio externo, entonces comprenderemos que somos naturaleza y que estamos inexorablemente comunicados y conectados con la naturaleza y que compartimos bioquímica con todos los seres vivos y que estos nos dan información que nos permiten estar sanos. Por lo tanto, nuestra salud también depende de las acciones que nosotros tomemos para el cuidado del medio ambiente, para el cuidado de nuestro planeta, para el cuidado de las personas, para el cuidado de nuestro cuerpo, para el cuidado de nuestra mente, para el cuidado de nuestra espiritualidad. ¿Se dan cuenta que ahora ya no resulta tan fácil? Porque a los médicos nos enseñaron simplemente a pelearnos con la enfermedad. Y todo lo que pensamos gira en torno a la enfermedad y a una receta. Es por eso que de pronto somos tan reacios para cambiar y tan nos defendemos tanto, porque de verdad que cuando nosotros exploramos un territorio que no conocemos, pues empezamos a defendernos y empezamos a decir que eso no sirve, pero es más para defender nuestro estatus, de un poco de temor de que nos vean que una vez que las personas creen que los médicos sabemos todo y si no lo sabemos lo inventamos, pues entonces de pronto puede el médico sentirse vulnerable frente a una pregunta cuya respuesta no conoce. Así que tengan paciencia. Los doctores somos buena gente, solamente un poco necios, pero con un poco de paciencia también cambiamos. Aquí tienen un ejemplo. Imaginen. Bien. Es fundamentalmente una definición de adaptación epigenética a las cambiantes condiciones del entorno. Y esta es la que más me gusta de alostasis. Entonces, desde el punto de vista de raíz grecolatina, homeostasis y alostasis significa salud. Lo mismo que nos decían los ayurvédicos hace más de 5.000 años, o los textos Vedas, que son verdaderamente interesantes. Aquí la propuesta es más bien un proceso de adaptación, y aquí tienen esta gráfica, por ejemplo, que la flechita roja es alostasis, o sea, algo está sucediendo en el medio ambiente que hace que mi punto de equilibrio, o sea, mi homeostasis, empiece a cambiar. Mi cuerpo se va adaptando para ciertas cosas y aquí ustedes pueden ver que ya estos cambios medioambientales fueron cada vez mayores. Mi punto de equilibrio está pasando ya la línea basal. Y así cada una vez que nosotros incluso incorporamos información, nosotros vamos adquiriendo cada vez más capacidades evolutivas hasta que mi allostatic load, como dice aquí, mi carga alostática me llevó a un asunto de evolución y adaptación. Lo mismo sucede con el conocimiento. Cuando ustedes tienen un nuevo conocimiento, esto ocurre esto es la maravilla de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también involucra y incorpora información dentro de cada una de sus células y cada de esa información se queda para siempre ahí desde que comenzamos con la evolución. Por eso compartimos bioquímica con las plantas. Por eso las plantas nos pueden decir cómo coagulamos nuestra sangre cuando está baja nuestro sistema de coagulación, cuando nuestras defensas están mal y las reforzamos con vitamina C natural al mismo tiempo que con nutracéuticos. Bien, si ustedes hoy están promoviendo estos maravillosos productos que hoy tenemos, que mejoran o alcanzan un punto de equilibrio, nos permiten alcanzar el punto de equilibrio ante las condiciones adversas cambiantes, ya saben, fitoestrógenos, ya saben, fertilizantes, fumigación, metales pesados, radiación ultravioleta o ultraviolenta, como ustedes quieran decirle. Todo lo que ocurre hoy con nuestra comida, con nuestro entorno y medio ambiente, nos tenemos que limpiar, nos tenemos que
adaptar y tenemos que lograr un nuevo estado de equilibrio. Bien, eso lo permiten esto que ustedes están viendo en la fotografía del fondo. Entonces, podemos hablar hoy de terminología y glosario. Comprenden lo que significan y es más fácil entonces explicarles a las personas qué representa un estado de salud, que entiendan a lo que se refiere, que sepan que la definición de un padecimiento, por ejemplo, hace su diagnóstico, ¿no? Y que un diagnóstico entonces define el padecimiento. Si yo les digo que tienen migraña, solo es un supuesto. Si yo les digo que tienen migraña, sé a lo que me refiero, pero también conozco las características del padecimiento para poder hacer un diagnóstico. Que la capacidad de definir un padecimiento es igual a la capacidad de hacer un diagnóstico. Entonces, cuando nosotros hablamos de salud y enfermedad, eso es un diagnóstico. Decirle a una persona que está sana es un diagnóstico, pero tenemos entonces que saber si tiene un equilibrio en todas las esferas de su vida. Incluso si tiene salud financiera, porque si no tendrá un gran periodo de estrés todo el tiempo, va a tener excitotoxicidad en sus células nerviosas y va a ocasionarle alguna enfermedad en el curso del tiempo. Así que comenzaremos con las definiciones. Imagínense, nutracéutica. La nutracéutica. ¿Qué cosa es la nutracéutica? Tanto que hablamos ahora de los doctores que estamos en Silis, el doctor Beleño, que ya conoce mucho nutracéutica también, Julio Pozuelos, Joana León y muchos más colegas que también están participando aquí, ya saben que es nutracéutica, pero es posible que no. La mayor parte de los médicos no lo sabemos, porque ni siquiera nos dan una introducción a la nutrición en la carrera de medicina. ¿Y por qué razón? Pues porque de pronto la currícula no es conveniente saber qué cosa es una persona sana y mantenerla sana. Lo que necesitamos es recetar. Bueno, entonces, la nutracéutica es la rama de la ciencia que estudia la influencia de los alimentos en la biología molecular de un ser humano. Solo imaginen la importancia que tiene hoy esta rama para que ustedes puedan imaginar también la importancia que tiene. Sí, estoy tratando de... Sí, yo tengo el volumen aquí al 100. Como ustedes pueden ver, la nutracéutica es la rama de la ciencia que estudia la influencia de los alimentos en la biología molecular de un ser humano. Solo pueden imaginar entonces... qué bien. Bueno, pueden imaginar entonces la importancia que tiene la nutracéutica. Cuando nosotros estudiamos medicina no nos dan ninguna clase de nutracéutica ni nada parecido. Incluso la carrera de nutrición tampoco le dan ninguna clase de nutracéutica. Así que son pocas las personas que conocen la nutracéutica. Bien. Sí, creo que tiene eco o algo así. No sé si es el internet. Ya tengo la antena dirigida y todo. Bien, espero que esto no eche a perder la plática hoy. ¿Con qué disciplina se relaciona? Solo imaginen con qué disciplina se relaciona la nutracéutica. Creo que ahí ya me están escuchando un poco mejor, ¿no? Sí, me parece que ahí es la distancia. ¿Con qué disciplina se relaciona? Se relaciona con la medicina, se relaciona con la biología, se relaciona con la nutrición, se relaciona con la genética. Solo pueden darse cuenta de la importancia que tiene la nutracéutica. Sí, creo que aquí es la distancia apropiada para que ustedes me puedan escuchar bien. Bien, allá vamos entonces. Sí, me alegra porque imagínense si de por sí las definiciones médicas son horribles y el lenguaje médico es incomprensible y a un doctor hablando que no se le entiende, pues entonces quedamos todos igual. Bien, allá va. Aquí nos explica, mire, este señor que ustedes ven al fondo es Stephen de Felice. Stephen de Felice nos explica así como muy frecuentemente qué es un nutracéutico. La definición fue propuesta por este señor, Stephen de Felice, es un médico investigador en los Estados Unidos y fue propuesta en Cranford, en los Estados Unidos, por primera vez después de muchas discusiones. Y en 1989 los definió así: es un alimento o parte de un alimento que tiene propiedades nutricionales, farmacéuticas o terapéuticas. Eso es justamente cómo se define un nutracéutico. Es un alimento, no es herbolaria, no son hierbitas, son alimentos
que son claramente diferentes de los alimentos que ahorita vamos a ver para que ustedes puedan entender por qué son diferentes. Tienen entonces funciones nutricionales y terapéuticas. Estos alimentos tienen beneficios para la salud, para la prevención o el tratamiento de enfermedades. Se les ha llamado biocéuticos, pero eso solamente genera confusión. Por eso el mundo ya adoptó la palabra nutracéutica como una palabra emitida justamente por una definición de este señor que ustedes están viendo ahí, que nos está amablemente explicando que entiendan, por favor, que el nutracéutico no es herbolario, no son hierbas medicinales. Las hierbas medicinales no se comen. La nutracéutica sí, son alimentos. Entonces, se clasifican, ya saben, nutracéutico, esto es un acrónimo que está compuesto por dos palabras, y es nutra, de nutrición, y céutico, de farmacéutica o efectos terapéuticos. Esto nos permite darnos una idea muy clara de cómo podemos hacer diferentes estas cosas. Suplementos vitamínicos y nutricionales y además alimentos funcionales. Esa es la definición de la nutracéutica. Son 4 puntos muy importantes. Nutracéuticos, alimentos que tienen propiedades nutricionales y farmacéuticas. Alimentos funcionales que tienen macronutrientes y micronutrientes, que me entienden muy bien los nutriólogos. Suplementos y vitamínicos nutricionales, que son justamente solamente un proceso de suplementación nutricional. ¿Qué características tienen? Primero, que sean de origen natural, preferentemente silvestres u orgánicos. Segundo, que sean extraídos sus compuestos por métodos que no los desnaturalicen. Por eso, nosotros solamente en Silis ahora hacemos expresión y molienda. Se exprimen los jugos, se muelen las partes y se desecan algunos, se ponen en una botella y es justamente lo que se toman. No tiene conservadores, no tiene colores ni sabores artificiales, no tiene ninguna cosa que desnaturalice estos nutracéuticos, por eso conservan su alta calidad. Que tengan también una identificación bioquímica y una estructura y estructural satisfactoria, es decir, toda una serie de pruebas de laboratorio, como lo hacen con el CBD, por ejemplo, para que sea un compuesto que no dañe en absoluto, sino que más bien haga beneficios. Y aquí entra el principio de la medicina propuesto por el señor Galeno y otros tantos, que decía primum non nocere, o sea, primero no dañar. Esa es la más importante acción de los que debemos de hacer los médicos, que cumplan con los criterios de prueba en estudios de fase 1 a 4, es decir, desde un laboratorio, pruebas en animales en laboratorio, pruebas de fase 3 en personas ya en una población abierta, y fase 4 de farmacovigilancia, en donde ya se administran de manera rutinaria en todo el mundo. Estos criterios deben ser también compatibles con los criterios de los fármacos de la Food and Drug Administration de los Estados Unidos. Así que cumplimos claramente con todo eso. De modo que nuestros nutracéuticos tienen la calidad más importante, son completamente naturales, provenientes del Himalaya, o completamente orgánicos, provenientes de los cultivos de cáñamo en los Estados Unidos. Nutracéuticos. Hay 2 tipos de nutracéuticos. Unos que sirven para el cuerpo, se llaman nutracéuticos somáticos. Ahí tienen que funcionar en diferentes sistemas. Y hay otros nutracéuticos que tienen la acción. Estos somáticos son el amalaki y todos los demás, después lo vamos a ver rápidamente, en donde tienen acción en todos los órganos de su cuerpo. Ahí les ayuda a mantener el equilibrio en cada uno de sus órganos de su cuerpo. Imaginen la pérdida de equilibrio, que el corazón no esté funcionando bien, daña el resto del cuerpo. Que sus pulmones no estén funcionando bien, daña el resto del cuerpo. Que sus huesos no estén funcionando bien, daña al resto del cuerpo. Por eso es un equilibrio interno perfecto, la coordinación de todas las células, todos sus tejidos, funcionando perfectamente bien, segundo tras segundo, instante tras instante, mientras ustedes tienen vida. Los nutracéuticos nootrópicos, esos son otros. Por eso les decía que el lenguaje es un poco complicado, pero ya saben, somáticos, somas es cuerpo, se refiere al cuerpo. Nootrópicos, que es el CBD, se refiere a aquellos que tienen acción sobre el tejido nervioso, el sistema nervioso central y la mente. Se llaman nootrópicos, que tienen acción en el sistema nervioso, cerebro y nervios periféricos. Así que
Ya sabemos que nosotros manejamos dos tipos de nutracéuticos. Nutracéuticos somáticos para el cuerpo, Amalak y todos los demás, Trikatu, etcétera, todo lo que representa medicina ayurveda. Y además nutracéuticos nootrópicos, como por ejemplo CBD y otros. Bien. Ya que medio logran esclarecer, tienen estas tres funciones. Los demás alimentos, que también siguen siendo alimentos, tienen tres funciones. Las primeras son plásticas. ¿Y qué significa una función plástica? Quiere decir de estructura o construcción. Lo que ustedes pueden tocar. Esto que ustedes tocan, esto, sus cabellos, etcétera, es una función plástica, es algo físico. Es decir, ya es de estructura. Eso es lo que ustedes son. Ustedes son una estructura. Un montón de proteínas, de un montón de átomos, todos reunidos y trabajando coordinadamente. Funciones energéticas. Estas son las funciones de nuestros alimentos. Nos deben dar energía para lograr mantener nuestra vida. Otra es regulatorias. Y aquí entra la función más interesante. Las funciones regulatorias están dadas. Algo plástico algo plástico teníamos que tener. Sí, tienen razón. Sí. Bueno, y como ya está prohibido el plástico en esta naturaleza, entonces mejor le vamos a cambiar el nombre. Porque si no, si nosotros seguimos diciendo que son funciones plásticas, ¿qué les parece mejor si les decimos que son funciones de estructura? Para que se oiga más bonito y además estemos con un lenguaje de más cuidado del medio ambiente. Los humanos mejor nos deshacemos del plástico. Ok, ahí van estas funciones, ¿de acuerdo? Ahí tienen estos alimentos que nos dan esas funciones. Nuestros alimentos tienen estas funciones dentro de nuestro cuerpo. Construir, darnos energía y regular esa construcción. O sea, mantener un equilibrio. La regulación es equilibrio. Los alimentos estructurales, ¿qué tal? Ya no les dije que plásticos, porque pues hasta puedo ocasionar algo de contaminación hasta auditiva. Función estructural. Aportan los alimentos formadores para el recambio y crecimiento de sus estructuras biológicas. Lo que ustedes están viendo son, por lo tanto, proteínas. Las proteínas son ladrillos y estos ladrillos dan como resultado la construcción de su cuerpo. Bien, decimos que estos alimentos tienen función, ya dijimos que no plástica, pero sí estructura. Bueno, otros alimentos, los alimentos de función reguladora, aportan sustancias reguladoras, es decir, nos aportan los nutrientes necesarios para el correcto funcionamiento del organismo. Decimos que estos alimentos tienen función reguladoras. ¿Y qué son? Todos estos, como ustedes pueden ver. Y que tienen vitaminas, terpenos, ácidos fenólicos y otros como flavonoides y una serie de compuestos que nos indican cómo debemos funcionar, porque nosotros compartimos bioquímica con estas maravillosas estructuras vegetales en el reino vegetal, que fue el primero que apareció una vez que se formó el mundo, hace más o menos unos 13.500 millones de años. ¿Y qué otros alimentos? Quedamos que los energéticos. ¿A poco no se les antojó uno de estos con su cafecito rice? Díganme, ahí en el chat, ¿no se les antoja un rico panecito con su café rice? Bueno, pues esto les va a dar energía. Solo que tenemos que mantener también un equilibrio para que, claro, nosotros no enfermemos, porque si entramos al puro pan, entonces eso se nos va a, si se nos antoja, eso se nos va a notar inmediatamente ahí en ese lugar en donde algunos tenían cintura, hoy pues ya no la tienen. Muy bien. ¿Qué otra cosa vamos a ver? Aquí alguien me dice, sí, estoy rellenando comida. Sí, qué rico. Muy buen provecho para aquellos quienes hoy están aprovechando las lonjas. Sí, efectivamente, las lonjas. Otra definición importante. Ahí ustedes ven al fondo cómo es la síntesis de proteínas. Doctor, ¿qué es la síntesis de proteínas? Eso no lo sé. Bueno, síntesis de proteínas quiere decir fabricación de proteínas por nuestro propio cuerpo. Nuestro cuerpo fabrica proteínas. Bioquímica, ¿qué cosa es? Todas las reacciones químicas que ocurren dentro de un ser vivo. A eso se refiere la bioquímica. Todas aquellas lenguajes y reacciones químicas que ocurren dentro de nuestro cuerpo.
Metabolismo, interesante definición. Es el conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en las células del cuerpo para convertir los alimentos en energía. Eso es metabolismo. Cuando ustedes dicen, no es que tengo un metabolismo muy lento, por eso estoy con estreñimiento. Pues no, su metabolismo no está lento. El que está lento es su intestino. Pero el metabolismo se refiere al conjunto de reacciones que nos permiten producir energía. Hay metabolismo basal, es decir, que estamos en reposo y que consumimos y producimos una cantidad de energía que es necesaria para mantener la vida de esa persona en reposo o en actividad. Como ven, las definiciones son importantes. Más conceptos. Metabolomía. Ay, doctor, ya de conceptos, por favor, voy a tener que poner un diccionario aquí enorme, ¿no? Bien, pues sí hay un diccionario médico completísimo, que la verdad son 2 tomos más o menos como de este vuelo, que sí, realmente es importante. 2 así de gordos, imagínense. Estudio de los productos secundarios del metabolismo y su influencia en el organismo. La metabolomía hoy se considera una de las ramas o de atención de la mayor parte de los científicos, porque nuestro cuerpo es capaz de metabolizar al mismo tiempo que de reciclar todos nuestros procesos. De hecho, fue el motivo de del otorgamiento de un premio Nobel a un señor que se llama Christian de Tur, describiendo los fenómenos de autofagia. Esto significa que las células se reciclan por sí mismas y esto se consigue a través de la nutracéutica y de ciertas acciones con el ejercicio. Después hablaremos de eso ya en los entrenamientos de los sábados, en donde les estoy hablando también de todo el concepto de nutracéutica y cómo es, y además las aportaciones de los premios Nobel a nutracéutica, para que vayan ustedes dándose una idea. Hay más de 18 premios Nobel contribuyendo a la biología molecular y a la nutracéutica. ¿Qué es un genobiótico? Que ya también lo hemos mencionado una vez. Genos quiere decir ajeno o externo a nuestro cuerpo. Y biótico, alguna sustancia biológica que tiene efectos en el cuerpo. Es una sustancia biológica ajena al organismo que tiene acción en el mismo. Los genobióticos pueden ser incluso alimentos. ¿Qué es un quimiobiótico? Un quimiobiótico es una sustancia química con acción dentro del organismo, casi siempre negativa. Por ejemplo, la contaminación atmosférica, que tiene un alto contenido de partículas suspendidas, partículas 2,5, mutágenos, radioactividad, etc. Esos son quimiobióticos y nos dañan la función de nuestro cuerpo. Endobiótico. ¿Qué es un endobiótico? Aquellas sustancias que producimos de más o de menos que también afectan nuestra propia salud. Es una sustancia producida por el propio cuerpo con acción dentro del mismo. Por ejemplo, cuando nos fallan los riñones, se sube la urea y la creatinina. Estos son endobióticos, porque cuando rebasan los límites que son normales, que están regulados por el cuerpo, sucede que nos empezamos a enfermar. Uy, ya me voy a apurar para que nos dé tiempo de las preguntas. Es todo un lenguaje. ¿Qué es la genética? Es el estudio de la herencia y la construcción de las especies, la constitución. ¿Qué es la epigenética? Es encima de la genética. Las características que se adquieren e incorporan al genoma sin alterar la secuencia del ADN, pero que son heredables. Esto es verdaderamente uno de los hallazgos más importantes que ha logrado el hombre a partir del 2003 para hoy. Epigenética. La epigenética domina todo. La epigenética también habla de un equilibrio entre nuestro cuerpo y el medio. Y esto es impresionante porque podemos incorporar información que puede heredarse, incluso de nuestras propias conductas, de lo que sufrimos en un momento determinado como una agresión. El síndrome de, por ejemplo, de estrés postraumático puede incluso heredarse si las impresiones importantes que sufrió esa persona quedan en sus genes y puede ser heredado la tendencia a la depresión en sus descendientes. Entonces, la salud, como ustedes pueden ver, no es solo estoy sano y me siento bien, no es solo sentirse bien, es toda una serie de acciones, es el resultado de una serie de acciones que hoy ya ustedes conocen y que como asesores de salud nosotros podemos ayudar a las personas a comprenderlo. Señalización celular. ¿Qué cosa es esto de la señalización celular? Es el acto de enviar o recibir señales
a las células para obtener una respuesta generalmente bioquímica, estructural o de regulación. ¿Qué quiere decir? Que cualquier señal que entre, incluso el frío o el calor, es una señalización celular. Mis células van a responder frente a eso, buscan esa información en su genoma, responden frente a ese estímulo, como por ejemplo el frío o el calor, ya sea produciendo sudor o produciendo que la gente tirite, y eso regula nuestro sistema cannabinoide endógeno. Todo está regulado y todo es un asunto de respuesta a intercambio, en un intercambio completo de todo el tiempo entre nosotros, el medio ambiente, nosotros, nuestros alimentos, nosotros y nuestra información, nosotros y las personas, nosotros y las cosas, nosotros y los hechos y circunstancias. Es la vida, ¿no es así? Espero que les esté pareciendo interesante esto. ¿Falta mucho, doctor? Por eso les pongo así. ¿Qué cosa es la oxidación? Vean esta manzana. Es un fenómeno químico en virtud del cual se transforma un cuerpo o compuesto por la acción de un oxidante que hace que dicho cuerpo aumente la cantidad de oxígeno, o sea, que esté oxidado, y disminuye la cantidad de electrones de algunos átomos. ¿Qué hace? Roba electrones y daña tejidos. Así como ven esta manzana, así quedan sus neuronas cuando están preocupados y con estrés, así quedan sus riñones cuando no son cuidados porque comemos cochinadas, así quedan sus pulmones porque los pulmones fueron atacados por el COVID o por cualquier otro agente externo como contaminación atmosférica. Fíjense nada más, esto es lo que ocasiona la enfermedad, la oxidación. ¿Qué es el fenómeno entonces de oxidación-reducción? Es un equilibrio. Oxidación-reducción o sistema redox es toda acción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, guardando un equilibrio. Ya empezamos a entender dónde comienza la salud. Cuando nosotros nos enfermamos, nos oxidamos. Cuando nosotros no nos oxidamos, no nos enfermamos. Ya están pensando en qué usar para no oxidarse y qué hacer para tener autofagia y qué hacer. Claro, aquí están los polifenoles. Polifenoles son compuestos químicos producidos por las plantas, no son producidos por ninguna otra cosa. Son producidos por las plantas y ellos los producen como sustancias de defensa para evitar la acción de los depredadores, para que no se las coman. Son importantísimos señalizadores celulares, es decir, nos dan la señal a nosotros para mantener un equilibrio redox. Allí está la clave. Son cerca de 8,000. No vamos a verlos, imagínense. Solo sabemos que se dividen en 4 tipos. ¿O quieren que les diga los 8,000 polifenoles? Bueno, prepárense. Falta mucho, sí. No, ya no falta tanto. Se dividen en ácidos fenólicos, son un montón. Flavonoides, que ya los han escuchado, por ejemplo, los que tiene la planta del cáñamo. Estilbenos, como por ejemplo el resveratrol que tiene la uva. Y los liganos, que son otro montón, como quercetina, queracetina, etcétera, que nos ayudan a mantener nuestro equilibrio de oxirreducción. Formamos parte de la naturaleza. Terpenos, ya escucharon, ¿qué son los terpenos? Son productos del metabolismo secundario de una planta. Y estos terpenos son los que le dan su aroma. Si ustedes huelen una manzana, ellos están oliendo terpenos. Si ustedes huelen pino, es un terpeno. Si ustedes huelen el limón, ese limón ácido, hasta se me antojó, esos son terpenos. Son sustancias bioquímicas volátiles, o sea, se convierten en gas rápidamente, por eso son identificadas por nuestro olfato y tienen importantes efectos biológicos, tienen importantes efectos relajantes, antiinflamatorios, analgésicos, de reparación, de control y de señalización celular. Por eso, si ustedes destapan un frasquito de Ultracel en gel, seguramente tienen uno por ahí. Si tienen uno ahí a la mano, destapen el frasquito de Ultracel y van a ver que huele a mentol. Pero si cierran sus ojos y ponen atención, también huele a pino. Más aún, si ponen más atención, pueden distinguir el aroma de la manzanilla y también un poco cítrico. Todo eso, cuando ustedes lo huelen, de hecho he tenido clientes y además asociados, quienes están con una gripa y el solo hecho
de destapar el frasquito de gel y estarlo respirando alivia las molestias de la gripa. Así que pueden ustedes ver que la importancia de conocer todas estas cosas como definiciones. Cannabinoides. ¿Qué es un cannabinoide? Es una sustancia producida por el cuerpo, que son idénticos a las producidas por la cannabis. O sea, se parecen a lo producido por la cannabis. Nosotros producimos dos cannabinoides fundamentalmente en nuestro cuerpo y son dos hormonas reguladoras. Ahí está la clave, regulación del cuerpo y cuidan la neurotransmisión. Regulan la neurotransmisión. Se llaman anandamida y 2-AG. Por eso hoy las definiciones están cambiando. Los cannabinoides son aquellos que producimos nosotros. Los cannabióticos son los que produce la planta. Y los cannabinoides sintéticos que produce la industria farmacéutica, que son algunos cuantos que tienen muchos efectos secundarios. Los cannabinoides naturales no tienen efectos secundarios. Mantienen la homeostasis del organismo. Ya saben ustedes qué es homeostasis. Se llaman cannabióticos y son un montón, son 400 producidos por la planta de la cannabis. Y son muchos. Los dos más importantes son THC, efectos psicotrópicos, CBD, sin efectos psicotrópicos, o sea, sin que ande uno así más o menos atarantado. Neurotransmisión. ¿Qué es una neurotransmisión? Primero tenemos que saber qué es una neurona. Es una célula especializada del tejido nervioso. ¿Qué es la neurotransmisión? Pues es el fenómeno mediante el cual diversas sustancias bioquímicas llevan o recogen información hacia o de la neurona. Información. Nosotros somos información. Información del medio ambiente que nos constituye. Información para que nosotros seamos lo que somos como un humano. Está la información para construir un humano. Está en nuestro ADN. Y esta es regulada por el sistema cannabinoide endógeno. Incluso el sistema cannabinoide endógeno hoy se sabe que elige el espermatozoide apropiado para el óvulo, lo que hace entonces el cálculo de una población en general. Está impresionante. En esto de la regulación tengo una plática muy interesante que les va a encantar. Luego, neurotransmisor es una sustancia bioquímica que lleva o recoge información a través de la red de neuronas en nuestro cuerpo. Por eso es importante todo este asunto. Bien, ya estamos. ¿Falta mucho? Ya vamos a terminar para que puedan ustedes preguntar algunas cosas. Aquí ven neuronas no infartadas, o sea, una neurona que no está dañada. Y aquí ven cómo se ve un pedazo de neurona ya todo amolado. Cuando la neurotransmisión pierde su regulación, o sea, nos falta anandamida y 2-AG, nos faltan cannabinoides endógenos, se produce una tasa de neurotransmisión anormalmente alta o baja. Cuando es anormalmente alta, estímulos constantes, como por ejemplo el estrés, como por ejemplo un padecimiento nervioso, el dolor muy agudo, en fin, hay una neurotransmisión intensa a través de la red neuronal, ocasiona desgaste de los elementos de las conexiones de esta red. Cuando el daño y acúmulo de sustancias dañinas dentro de nuestras neuronas se ve afectado también su función, como por ejemplo proteínas amiloides y otros, entonces se nos olvidan las cosas, entonces mis neuronas dejan de funcionar, ya no son capaces de recuperar información, ya no son capaces de sentirse bien, empezamos con Alzheimer, empezamos con Parkinson, empezamos con trastornos disquinéticos, empezamos a enfermar. Bueno, nutracéuticos somáticos, ya solo les voy a dar ejemplo, ahí tienen nutracéuticos somáticos, recuerden, somáticos para el cuerpo, ahí hay 7 de los más poderosos del mundo, que crecen de manera natural en la zona del Himalaya, por eso son tan poderosos, porque es una zona de naturaleza conservada. Nutracéuticos somáticos, ya están ustedes tomándose uno de estos, muchas felicidades, porque además son perfectamente certificados. Otro nutracéutico somático, que solamente tienen en algunos países, que son proteínas, pero además tienen también una combinación de hierbitas ayurvédicas que nos mantienen en salud. Otro nutracéutico somático que nos da energía, que también tiene tricato y otras cosas que son muy interesantes para mantener nuestro equilibrio cuando hacemos ejercicio. Los nutracéuticos nootrópicos, ¿cuáles son esos que mejoran nuestro sistema nervioso? Bueno, los cannabinoides, los cannabióticos o cannabióticos que proceden del cáñamo. También otros nutracéuticos nootrópicos, ¿cuáles son? Estos, las almendras, las nueces de Castilla, las nuez pecana,
cacahuates y otras semillas que tienen un alto contenido de omega 3 y también proteínas de origen vegetal. Otros nutracéuticos no trópicos, bien, orgullosamente mexicano el aguacate, salmón, otra serie de semillas y pescado azul, que normalmente pues es más consumido en Europa y particularmente en la zona del Mediterráneo. Por eso ellos tienen una de las poblaciones más longevas de este mundo. Bien, entonces ahora ya saben definiciones. Nutracéuticos de Cilis, ahí tenemos, son alimentos o parte de un alimento que tiene propiedades farmacéuticas y al mismo tiempo nutricionales. Y los nutracéuticos dermatológicos, que ahora se consideran cosmecéuticos porque además de dar belleza, también alivian los procesos de la piel, estos cosmecéuticos de la línea de Lichek, que son verdaderamente una verdadera creación. Muchas gracias. Hemos terminado. Espero que esto les haya parecido interesante. Ya saben ahora a qué nos referimos cuando hablamos en las capacitaciones y les agradezco mucho el favor de su atención. Estamos listos para que, si ustedes tienen alguna pregunta, podamos resolverla. Tengo unos minutitos antes de irme hecho la mocha. Aquí decimos hecho la mocha, hecho la cochinilla. ¿Ustedes conocen una cochinilla? Que es un animalito así que cuando lo tocan se hace una pelotita y después se extiende y tiene muchas patitas y camina rápido, pero va despacio. Así decimos en México. No, este señor anda hecho la cochinilla. Muchas cosas hace, pero se mueve bien poquito. Muy bien. ¿Tienen preguntas? Espero que les haya parecido interesante. Ya saben de definiciones, ya saben que es un nutracéutico, ya saben que es un nootrópico, ya saben que es un somático, ya saben todas estas cosas y tomaron unas notitas. Y si no, en alguna otra vez lo volvemos a decir. Si ustedes me aguantan, yo con mucho cariño y con mucha paciencia estaré comunicándoles lo que dentro de mi área de conocimiento puedo aportar. Muy bien. ¿Alguien? ¿Preguntitas? ¿Alguna cosa? Doctor Felipe, muchísimas gracias. Acá definitivamente estoy leyendo en el chat, cada uno estamos agradeciendo por esa información tan coherente y ser tan claro. Bueno, efectivamente, doctor, sí tenemos una primera pregunta. Aquí la vi. Sí, señor. Aquí nos habla de Berta desde Madrid, España. Ella nos pregunta, bueno, ella nos comenta que su hija por 7 años ha tomado nuestro Amalaki y se curó de la dermatitis atópica. Ahora que estamos en Europa nuevamente está con dermatitis. Entonces, esta es la consulta que ella tiene, doctor. Ok, miren, dermatitis, ¿no? En medicina la itis significa inflamación. Colitis, inflamación del colon. Gastritis, inflamación de intestino. Dermatitis, inflamación de la piel. Es un término muy genérico que solamente indica inflamación de la piel. Pero la inflamación de la piel tiene determinadas causas. Cuando es alérgica a dermatitis eczematosa o atópica, genera una inflamación sin control permanente. Recuerden que nuestros nutracéuticos lo que hacen es mantener control. Entonces, cuando nosotros le damos nutracéuticos, actúa sobre los factores inflamatorios, impidiendo que se oxiden nuestras células. ¿Qué es lo que hacen? Combate la inflamación estructural. Empiezan a desinflamar todas las células, empieza a adaptarse nuevamente y claro que hace que se sientan muchísimo mejor. Ese es un asunto muy interesante. Yo lo he usado particularmente en procesos alérgicos, en asma, rinitis alérgica, en rinoconjuntivitis alérgica. Me ha ido maravillosamente bien. ¿Por qué? Combato el primer movimiento de la inflamación. ¿Y qué es el primer movimiento de inflamación? Oxidación. La oxidación inflama mis membranas, inflama mis células, inflama las cosas que hacen que después se conviertan primero en una inflamación estructural o molecular y después ya visible. Esto lo llamó Linus Pauling, que es otro premio Nobel, como terapia ortomolecular. Y me encanta el término porque nosotros corregimos la molécula, ¿no?
la vez anterior estábamos diciendo que corrige estas moléculas chuecas, por eso se llama ortomolecular. Muy bien. Entonces, pues claro, funciona muy bien para la dermatitis atópica, eczematosa, alergias en los ojos, en la nariz, en procesos de asma, porque es pues, inflamación crónica de los bronquios. La verdad es que me ha ido muy bien con mis usuarios y mis pacientes cuando utilizo nutracéuticos nootrópicos nutracéuticos para el cuerpo como Amalaki y todas esas funciones. Perfecto, doctor. Sin embargo, pues quisiéramos preguntarle, sabemos muy bien que en este momento en Europa aún no ha llegado nuestro Amalaki. Entonces, mientras está en ese proceso de llegada, ¿cuál sería lo mejor que Berta le podría dar a su hija? Bien, una alternativa, porque también recuerden que la inflamación y el dolor también tienen una neuroregulación. La inflamación puede ser inflamación controlada gracias al control que tienen los nervios. Recuerden, en cada centímetro cuadrado de su piel, un centímetro cuadrado de piel, tiene 1500 terminaciones nerviosas. Nuestro CBD actúa dentro de esas terminaciones nerviosas a través de los receptores CB2 y CB3. ¿Qué es lo que hace? Controla la inflamación. Si nosotros no contamos ahorita con nutracéuticos somáticos, por ejemplo Amalaki, pero tenemos CBD, el CBD también ayuda a controlar el proceso de dolor y el proceso de inflamación. Y lo hace bastante bien. También nos ayuda con los procesos de alergia en otras partes, como por ejemplo al asma, mantiene el control del diámetro del bronquio, al mismo tiempo que de la secreción de moco e inflamación, lo que hace que las personas se sientan mejor. El CBD también nos puede ayudar a controlar, a tener una inflamación controlada, y eso a hacer que se sientan mejor las personas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, desde Facebook tuvimos aproximadamente 40 personas conectadas y desde aquí nos llega una pregunta. Para una persona, una mujer que tiene ya quistes, ya son precancerosos, ¿qué podemos recomendarle a ella? Miren, particularmente en estos temas, por ejemplo, cáncer, etcétera, recuerden que es una falta de control de la multiplicación celular. La multiplicación celular la tenemos todo el tiempo. Debemos renovar nuestras células todo el tiempo. Cuando estas células tienen un buen control de multiplicación, se volverán unas células bonitas y funcionales. Cuando se pierde la regulación de la multiplicación celular, se vuelven células feas y peligrosas y no funcionales. Eso es el cáncer. Nosotros tenemos una acción fundamentalmente preventiva con estos nutracéuticos. Con el CBD, que es nootrópico, controla la reproducción celular, lo que hará que tengamos menos riesgo de que estas formaciones precancerosas evolucionen a formarse un cáncer. Lo mismo también evita que cuando ya se tiene presente este proceso, también tenga una disminución de las posibilidades de metástasis. Y al mismo tiempo, cuando están recibiendo tratamiento de quimioterapia, reduce los efectos secundarios de la quimioterapia y también permite que no se tengan el riesgo de que estas células vuelvan a reproducirse de una manera anormal. Nos ayuda mucho, no sustituye ningún tratamiento, recuerden. Nosotros somos coadyuvantes, pero podemos ayudar al cuerpo a que se recupere mucho más rápido, porque lo que recibe el cuerpo es la señal para ser sano. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. La doctora Heidi Sandoval nos pregunta, ella dice que nos comenta que tiene una enfermedad diagnosticada como púrpura trombocinopénica idiopática desde hace 6 años, sin antecedentes familiares importantes. ¿La alimentación puede llegar a ser la causa de esas enfermedades de origen indeterminado? Pregunta. ¿Y qué podría usar para controlarme, ya que tengo altas y bajas muy frecuentemente? Muchas gracias. Sí, miren, la púrpura trombocitopénica idiopática, que en este caso ya más bien es crónica, tiene múltiples factores. No es indeterminada, tiene que ver, por ejemplo, con la respuesta inmunológica, donde destruye plaquetas. Tiene también que ver con la función de su vaso. El vaso es un filtro que elimina células anormales, pero se equivoca y elimina células ya deformadas, porque las plaquetas han sido atacadas por sus propias defensas. Esta púrpura trombocitopénica idiopática o inmunológica, que se llama,
Puede ser aguda, que dura menos de 2 semanas, o crónica. Si es crónica, entonces sí podemos ayudarle en las dos formas, porque el comportamiento de nuestras células de defensa tiene que ver con una regulación de nuestro sistema endocannabinoide y también con el sistema de oxirreducción. Como el CBD también tiene antioxidantes y también tiene que ver con la regulación del comportamiento de nuestro sistema de defensa, podemos ayudar a las personas que tienen púrpura trombocitopénica idiopática a reducir significativamente la destrucción que tiene de sus propias plaquetas por sus propias defensas. Estas enfermedades autoinmunes no solo incluyen la PTI, sino que también incluyen artritis reumatoide juvenil y de adulto, artritis reumatoide deformante, lupus eritematoso y todos aquellos comportamientos anormales de nuestro propio sistema de defensa, en donde deja de reconocer nuestros tejidos como propios y los ataca. Entonces, también nos ayuda de manera significativa para combatir estos problemas autoinmunes. Doctor, contamos para una última pregunta, doctor, con su tiempo. Un tiempecito, última pregunta. Perfecto. Rafael desde Panamá nos pregunta que si hay alguna contraindicación de usar nutracéuticos somáticos y nootrópicos por los medicamentos. Pues él ha notado que en algunos clientes el uso les da algún efecto. ¿Qué se recomienda en este caso? Miren, realmente nosotros no tenemos efectos secundarios en el uso de nutracéuticos. Son alimentos que van a darle una señal a nuestro cuerpo para que el cuerpo mismo produzca las sustancias que le permiten repararse a sí mismo y recuperar el equilibrio. Los nutracéuticos hacen mediante una señal que nuestro cuerpo produzca sus propios elementos para recuperar el equilibrio. Es decir, no funcionan como una medicina, funcionan como una señal epigenética para recuperarnos. Por eso no tienen efectos adversos. Hay algunas interacciones medicamentosas, sobre todo en el CBD. El CBD y el alcohol no se llevan. El CBD y la toronja no se llevan. Y algunos alimentos y algunos medicamentos que intervienen en el metabolismo de una enzima especial en el hígado que se llama P-ciclocromoxidasa 450. Bien, hay una lista de medicinas que puede tener interacciones. Lo que se debe hacer es valorar la evolución de esta persona, ir reduciendo la cantidad de medicina que consume y utilizar estos productos naturales. Eso es posible, yo ya lo he hecho en un número de veces enorme. Y de hecho puede llegar hasta sustituir, en algunos casos especiales, el uso de medicamentos y dejar solamente que el propio cuerpo, mediante las señales que les damos a través del nutracéutico, funcione mucho mejor. Bien, recuerden que no es una medicina y tampoco sustituye un tratamiento médico y combina muy bien con una buena cantidad de fármacos que usamos los médicos. Entonces, cuando vamos mejorando la propia actuación del cuerpo, podemos ir disminuyendo lo que las personas usan como medicamento. Entonces, la verdad es que es muy bueno porque usamos productos naturales en lugar de fármacos sintéticos o logramos un mejor equilibrio con la persona. Solo recuerden algo, la nutracéutica no solo es lo que usamos. La educación en salud es más importante. Hacer ejercicio, comer bien, un buen ambiente, un lugar de trabajo apropiado, todo lo que necesitamos hacer para reducir el estrés, por ejemplo, trabajar en silicio y ganar dinero. Eso es muy bueno porque nos reduce el estrés significativamente. Y otras cosas que son importantes, porque díganme si no, cuando ustedes tienen una deuda, su nivel de estrés se eleva. Cuando ustedes eliminan esa deuda, su nivel de estrés reduce. Eso es también salud financiera y todo es salud. Así que no solo es una acción, no solo es tomarnos algo. Es como, sigo enfermo y me tomo mi pastilla, pero eso no resuelve el problema. Resuelve el problema lo que tenemos aquí, ahí, adentro, como un concepto completo. Perfecto, doctor. Entonces, un equilibrio permanente y es tener esa homeostasis en todo momento y desde que nos levantamos, para así cada vez tener esa alimentación y esa salud en nuestro cuerpo. Doctor, le queremos entregar este reconocimiento
Agradecemos su incondicional apoyo con el aporte de sus valiosos conocimientos, el gran liderazgo y profesionalismo que lo caracteriza. Este es algo que se lo enviaremos hasta Toluca, México, para que allá también pueda seguir disfrutando. Doctor, es usted muy, muy amable. Definitivamente hoy ha compartido con nosotros una muy valiosa información que llevaremos en nuestros apuntes y también la aplicaremos con nuestras familias, nuestros consumidores y nuestros socios, para ser cada vez más difusores de esta información. Muy bien, muchas gracias. Pues espero que haya sido útil, espero que me hayan escuchado bien. Creo que al principio no se pudo muy bien, pero les mando un abrazo desde aquí a todos los lugares donde nos están viendo y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias, por favor.